Esta palabra que el Señor está poniendo en medio nuestro para recordarnos es muy importante. Esto es una revelación de Dios para la iglesia. Escucha bien, ¿sí? Es una revelación de Dios para la iglesia. Ya David habló 3 semanas. Yo voy a intentar darle continuidad a la palabra, pero quiero recordar algunas verdades que son importantísimas para nosotros. ¿Por qué transformación? ¿Por qué estamos haciendo la escritura o Dios hace un énfasis en la transformación? ¿A qué se refiere? Muchas personas que son nuevas y de otros contextos y han escuchado mucho, sobre todo cuando llevan un pasado evangélico, que el énfasis siempre está en la salvación, en el perdón de los pecados. Pero hay un trasfondo que es muy importante reconocer. Ese trasfondo es el por qué. Antiguamente, o hace años atrás, usamos una figura. La figura correspondía a un rompecabezas, ¿verdad? Haciendo las veces de que cada pieza del rompecabezas es una verdad bíblica. Nosotros podemos hacer énfasis en alguna verdad, pero para tener el cuadro completo, la visión completa, necesitamos esa fotografía del rompecabezas. Sin esa fotografía nosotros no sabemos dónde encajan las piezas. Y cuando no tenemos esa visión global, nos perdemos, nos extraviamos. Esta visión, esta verdad escritural, es la que nos mantiene firmes en el tiempo a pesar de lo que estemos viviendo. Porque vienen temporales, vienen terremotos, vienen tiempos difíciles, vienen pruebas. Y si tú no tienes clara la visión, entonces te vas a extraviar, vas a titubear, puedes tropezar, puedes pensar que estás en un lugar equivocado o frente a una fe equivocada. Y eso es muy importante que lo revisemos. El texto base que usamos siempre es Romanos 8, 28, 29. Vamos a revisar. Vean conmigo ahí. No sé si los que alcanzan a leer lo pueden hacer en la pantalla, los amigos que están ahí desde lejos pueden también leer. Y sabemos, diga conmigo, sabemos. ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es amar a Dios? Estoy diciendo que vamos a recordar varias verdades hasta llegar a un punto que nos permita la otra. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios no es un sentimiento. Amar es mucho más que un sentimiento. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Eso dice la Escritura. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que obedece, dice Juan, la primera carta de Juan, dice, el que obedece los mandamientos de Dios es el que ama a Dios. Entonces, además de la expresión de nuestros sentimientos, de nuestro llanto delante de Dios, lo más importante que es la obediencia. Estoy hablando al contexto cristiano de discípulos, ¿verdad? Porque una persona que no ha nacido nuevo no puede obedecer. Entonces, muy bien, ¿qué sabemos? Que los que aman a Dios, es decir, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Quién nos dio a conocer al Padre? Jesús nos ha dado a conocer al Padre. ¿Qué dice Jesús? En todo se resume en el amor de Dios. Toda la ley y los profetas los podemos resumir en ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de los mandamientos. Todo lo que hacemos que no sea, ¿cierto?, amar a Dios, y cualquier cosa que sea no amar a nuestros hermanos, entonces podemos decir que es transgresión a la ley, transgresión a la verdad, transgresión al Espíritu de Dios.
Si yo hablo mal de ti, ¿cierto? O ando en tinieblas con alguna situación contigo, te aborrezco, que la palabra nos indica menospreciar. Si yo te menosprecio en algún grado, entonces no estoy amando a Dios simplemente porque no estoy obedeciendo su palabra. Eso en términos generales a grandes rasgos. Entonces sabemos que los que obedecen a Dios por el Espíritu Santo, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Y las que no nos gustan también. Todas las cosas son todas las cosas. Aunque en minutos que uno dice, sí, espérate un poquito, esto no creo que me ayude bien. Pero la palabra de Dios es verdadera. Y mi fe por el Espíritu va a la palabra. Y no cuestiona la palabra. Por el Espíritu entiende que todas las cosas nos ayudan a bien, independiente de que mi mente y mi razón lo entiendan. Hoy día a la mañana un hermano me decía, he visto cómo Dios me ha pasado por el desierto y hoy día veo que mi fe se ha fortalecido. Pero lo veo recién hoy día. ¿Cuántos de nosotros no somos los mismos que hace años atrás? Hablamos de transformación. Pero tenemos que entender el espíritu de la verdad de lo que estamos hablando. Porque si no van a creer ustedes que es algo más, un tema más. Y esto no es un tema más. ¿Se acuerdan la figura del rompecabezas? Una pieza puede ser dones, una pieza puede ser ministerios, una pieza puede ser discipulados, una pieza puede ser, no sé, un montón de verdades, énfasis, ¿verdad? La salvación. Pero hay una imagen de fondo que nos aclara, ¿cierto?, el panorama general. Y cada pieza importantísima de las que hemos mencionado y muchas más, tiene su razón de ser en esa verdad total que es la que estamos leyendo en este libro. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Cierto? Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Fíjese. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Conforme a qué? ¿En qué marco? ¿En qué marco? ¿En qué contexto nos ayudan todas las cosas a bien? ¿Para qué? ¿Conforme a qué cosa? Al propósito, ¿cierto? Conforme a su propósito, al propósito de Dios, a quienes fuimos llamados para ser parte de ese propósito. Veámoslo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos conoció? ¿Para qué nos dio un destino previo, Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Aquí está. ¿Qué dice? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos llamó? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Esa palabra es carácter. Dios quiere, ¿cuál es el propósito? A lo que llamó deben ser transformados al carácter de Cristo. Dios va a imprimir carácter. Los más antiguos recordarán las máquinas de escribir o las imprentas antiguas que habían caracteres. Se ponían los caracteres y formaban, aunque no lo crean los jóvenes, una palabra, ¿verdad?
o la máquina de escribir golpeaba la cinta con un carácter y la unidad de esos caracteres formaban letras y palabras y textos y libros. El carácter que quiere imprimir Dios en su creación es la imagen de su Hijo. Para eso fuimos predestinados, para eso fuimos llamados, para eso fuimos convocados. Entonces, la razón de nuestra existencia es esta transformación de un hombre sin carácter o de un carácter desviado, ¿cierto? Pasamos a ser el nuevo hombre y ese nuevo hombre por el Espíritu, ¿cierto? Se le imprimirá en el proceso el carácter de Jesús. ¿Para qué? Dice, sigue diciendo el 29. Para que Él, ¿quién? Su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primero, el primogénito. ¿Entre cuántos hermanos? Muchos. Esto es una familia, hermanos. La iglesia es una familia, no es una institución ni una organización, es una familia donde hay un padre que te llama y te invita a su familia y pone su firma para decirte que todo lo que te ocurra bajo sus alas, bajo su alero, bajo su paternidad, todo lo que vivas en esta tierra te va a ayudar. ¿Para qué? Para el único y bendito propósito de que cada hijo de esta familia sea como Jesucristo. Para eso fuiste llamado. La salvación es un medio para llegar a la familia. No es el fin en sí mismo. Fuimos llamados para ser parte de la familia, donde hay un hermano mayor que es Jesucristo y reina. Daniel dice, habrá un gobierno que es para siempre. No es un gobierno hecho por hombres, no es una piedra cortada en otro lugar y permanecerá para siempre. Ese reino, ese gobierno se extenderá por los siglos de los siglos. Y toda lengua confesará algún día ese señorío. Y toda rodilla se doblará delante de este Señor y declarará que Jesucristo es el Señor. Amén. Ese reino ya está establecido y está entre nosotros. Y es el evangelio que predicamos. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Los apóstoles predicaron el evangelio del reino de Dios. Y nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Anunciar a las naciones que hay perdón de pecados y que hay una invitación para volverse a Dios y para dejar de ser extranjero, enemigo de Dios y para volver a ser parte de una familia, adoptado como hijo en la casa de Dios, sin mérito, sino por el mérito exclusivo de la obra de Jesucristo en la cruz. Su sangre preciosa fue derramada en favor de todos los hombres. Y quienes creyeron en esa verdad, ¿cierto? Han sido parte, hechos hijos de Dios. Se le ha dado la potestad, el derecho de formar parte de una familia. Esos hombres y mujeres hemos nacido de nuevo. Y se nos ha dado una nueva vida. El Santo Espíritu de Dios ha venido a morar sobre nosotros. Y desde ahí somos parte y somos sellados. Tenemos una garantía en nuestra vida de que somos de Él. Ahí en ese minuto parte nuestra caminada. Nuestra caminada tiene un objetivo. Esta jornada tiene un propósito. Y ese propósito es que tú y yo manifestemos la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Nosotros debemos representar, ser la expresión de Cristo. Y eso no es de hombres. Es imposible para el hombre permanecer en ese carácter. Puede intentar imitarlo,
Pero Dios no acepta imitaciones. Dios lo que acepta es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Él debe tener en primer lugar la preeminencia. Él es el mayor entre nosotros, Él es el Señor. Y esa imagen debe empezar a reflejarse en nosotros. Por eso, David preguntaba, me parece que preguntó, ¿verdad? Si tú ves esa transformación progresiva, por supuesto, en tu vida. ¿Qué características a ustedes les recuerda más la vida de Jesucristo? ¿Qué me puede decir? Una característica de Jesucristo que deba ser impresa en nuestra vida como carácter. ¿Qué más? Aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo debemos ser? Mansos y humildes no es suficiente. Tienen que ser mansos y humildes de corazón. ¿A qué se refiere eso? Que la expresión del Espíritu Santo es la que debe verse en nosotros, en mansedumbre y humildad. Un niño forzadamente puede llegar, o tú lo puedes humillar por la fuerza, por la coerción. Pero lo que busca Dios es humildad desde adentro, mansedumbre. ¿Qué otra característica refleja a Jesús y que refleja a los discípulos de Jesús? Principalmente, el amor. El amor. Juan llega a decir que quien ama es de Dios. Quien no ama no ha visto a Dios. Punto. Así de drástico y así de sencillo. Amas, porque hay que ponerse en la balanza frente a esta verdad. Si el propósito de Dios, es decir, todo Dios lo hizo con esta razón de ser, de tener una familia muy grande de muchos hijos, donde Jesús es el mayor y los demás reflejan el carácter de Jesús, porque somos hijos de nuestro Padre, ¿verdad? Somos de la familia y la familia refleja las características que el hermano mayor tiene. Mansedumbre, humildad, pero principalmente el amor. ¿Cómo es el amor? No es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. 1 Corintios 3. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está el reflejo de amor, del amor en tu vida? Transformación. Es evidente que una persona nueva en el Señor está en un proceso de transformación, está entendiendo. Estoy hablando de hermanos que llevan por lo menos más de 3 años, cuánto más los que llevan 5, cuánto más los que llevan 7 en el Señor. Aquellos que han pasado por desiertos, aquellos que han sido perdonados cuando hemos pecado, que hemos sido restaurados, que hemos visto la mano providencial de Dios años, que entendemos que solo su gracia nos ha sostenido hasta aquí, que no hay mérito en nosotros. Todos nosotros podríamos cantar, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. ¿Es así? ¿Hay algún mérito en nosotros? Todos nosotros que llevamos este tiempo en el Señor, ¿amamos? ¿Cómo está nuestro amor? La característica fundamental de Jesucristo, el amor. El amor no busca lo suyo,
Si tú estás pensando todo el día en qué vas a tener, en qué vas a hacer, en qué vas a comer, en que tus hijos te dejen tranquilo, entonces hay un reflejo de un profundo egoísmo, humanismo en tu corazón. Si no hay rastros de servicio en tu vida, si no tienes humildad para servir en tu casa, no se refleja el amor de Cristo. Algo está errado y es tiempo de revisarlo. Yo no quisiera que tuviéramos la humildad para preguntarle a nuestro cónyuge y a nuestros hijos cuando ya, en el caso mío, pasan de los 9 años, ya está clarito respecto de lo que es el egoísmo. Pregunta, hijo, ¿cuán egoísta me ves? Esposa mía, ¿ves algo de Cristo en mí? Y yo quisiera pedirle mucha valentía a las mujeres para decir la verdad. Y perdonen que me cargue hacia el lado de los varones, pero son la cabeza del hogar. Los hijos tienen puestos los ojos en ustedes, en nosotros los varones. Nosotros marcamos la vida de nuestros hijos con nuestros actos. Si somos hombres débiles, porque cualquier viento nos lleva y no reflejamos el carácter de Cristo, nuestros hijos son iguales. Pero ante la adversidad, cuando eres fortalecido en el Señor, tus hijos también lo entienden así. Que Él reina por sobre todas las cosas. 30, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Como decía el Luchito el viernes, los puso en una relación correcta. ¿Verdad? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué énfasis muestra la Escritura aquí? Estamos hablando del propósito eterno. Dios quiere que seamos como su Hijo. Muy bien, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo en este verso? Está diciendo así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Es decir, la obra primordial, principal, la hace Dios. Su Santo Espíritu obra en cada uno de nosotros. Él nos llamó. ¿Y qué hicimos nosotros con el llamado? Alguien nos habló del Evangelio del Reino de Dios. Puso a Jesucristo como Señor. Entendimos que éramos pecadores. ¿Y qué hicimos? Nos rendimos a Jesucristo, aceptamos el llamado. Y la sangre corrió en favor nuestro. Y ese hecho nos hizo nacer de nuevo y nos puso en un lugar, en una posición correcta con Dios. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos sus hijos. Antes extraviados, ahora en su casa. Antes lejanos, ahora cercanos. Jesús, por su sangre, nos justificó. Y a esto que justificó, también glorificó en un proceso completo, hermanos. El que empezó la buena obra será fiel en completarla. Él lo hará. Lo que nosotros no vemos, Él lo ve. Lo que
necesita tocar, lo toca. Hermanos, esto es una obra del artista más grande que existe, el más poderoso. Esto es una obra prima, suprema, magnánima, de que un hombre y una mujer común y corriente, que antes era enemigo, sea traída a la casa y hecha hijo, y en el proceso ser transformado a la imagen gloriosa de Jesús. Todo esto, sin duda, es para la gloria de Dios Padre. ¿Qué ocurre cuando tu vida manifiesta ese amor? ¿Qué ocurre? Que el nombre de Dios es glorificado. Así también cuando es lo inverso, lo contrario, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos cada uno y a su vez como familia? Por causa nuestra el nombre de Dios puede ser blasfemado o puede ser glorificado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por tu causa, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¡Aleluya! Él se lo propuso, Él lo hará y nuestra victoria está asegurada. ¿Qué parte nos corresponde a nosotros? Si Dios hace todo por su Santo Espíritu, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y hoy día yo quiero, además de en términos generales, solo puntualizar en algo que necesito que ustedes revisen cada uno en sus propias vidas. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 1, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje? Dios, Dios mío, Dios es luz. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Estamos hablando de transformación. Vimos la figura de rompecabezas completa. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde fuimos llamados? A ser como Jesús. La imagen, el carácter de su Hijo debe ser impreso en nosotros. Y Dios se aseguró de abrir las puertas de su casa para adoptarnos. La única posibilidad, el único medio era Jesucristo, el Santo de Dios, que vivió entre nosotros sin pecado, que hizo grandes maravillas y que murió en la cruz por nosotros. Y su sangre fue derramada en nuestro favor. Y al tercer día resucita de entre los muertos y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y todos aquellos que se han rendido a su señorío han pasado a la familia de Dios. Y su Santo Espíritu obra desde el primer día. Y todas las cosas que a ese hombre o mujer le ocurren van siendo en beneficio del propósito de Dios. Es decir, este hombre y esta mujer van siendo transformados paso a paso, paulatinamente. La mejor figura que encontramos con los hermanos de Argentina hace muchos años, es decir, ellos nos la dieron a nosotros, fue la imagen de un escultor. ¿Se acuerdan que vimos una vez una piedra de mármol gigante donde una escultura de un caballo salía de la piedra, la cabeza del caballo? El símil es el siguiente, que Dios quiere formarnos a la imagen de Jesús. Entonces, como un escultor va sacando todo lo que no es Cristo de nosotros. El escultor ve la piedra, en su corazón pone la imagen, en este caso de un caballo, y empieza con su cincel y martillo a sacar todo lo que no es caballo de la escultura. Y de repente empieza a emerger la figura imponente de un corcel. Así es con nosotros. Somos piedras vivas. Y Dios empieza a tallarnos y empieza a aparecer paulatinamente la imagen de su Hijo en nuestras vidas. De repente empieza a haber un amor que uno reconoce que no le pertenece. Un servicio que no proviene de hombre. Negaciones, etc. Esta obra poderosa de Dios necesita encontrar un camino allanado. Necesita que tú le permitas al Espíritu Santo moverse. El Espíritu Santo necesita tener libertad en tu vida. Es decir, tú debes entregarte a Jesucristo y entregarte en alma, cuerpo y espíritu a la obra poderosa, transformadora del Espíritu Santo. Tú necesitas entregarte a este propósito. Necesitas rendirte. Por eso Jesús es tan claro al decirlo: si alguno quiere venir en pos de mí, voluntariamente, si alguno quiere, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para que la obra de Dios transformadora en el ser humano acontezca, yo debo renunciar a mi voluntad y a todo lo mío para hacer su voluntad. ¿Logran ver la coherencia de la verdad? Yo necesito entregarme al Espíritu Santo. Por eso es tan importante que día a día yo me entregue y me presente delante de Dios,
para decir, Señor, aquí estoy, soy tuyo, este cuerpo te pertenece, mi vida te pertenece, aunque todavía tengo una voluntad, mi voluntad la rindo a ti, para que tú hagas conmigo como tú quieras hacer. Que mis hermanos sean un aporte, que la iglesia, la palabra, la obra y el día a día que transcurren sean para tu gloria. Pero ahí es donde está la oposición. Y esa parte es la que nos corresponde a nosotros como hombres. Nosotros nos oponemos. ¿Cómo nos oponemos? De muchas formas. ¿Saben una de las formas más comunes de oposición? Es adueñarnos del cuerpo que ya no nos corresponde. Me empieza a doler algo y yo tengo como la teoría de la incapacidad del sufrimiento. Me duele la cabeza, uy, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a tomar paracetamol? ¿Por qué me duele la cabeza? Digo así, me adueño y pongo sustancias en mi vida que Dios muchas veces no aprueba. Porque somos incapaces de soportar el dolor y creemos que el dolor no hace parte de la vida cristiana. Y yo me pregunto de dónde salió esa doctrina, si Pedro dice claramente que los pasos de sufrimiento que caminó Jesús debemos caminarlos nosotros. Tomar la cruz es parte del sufrimiento. El desierto, el quebranto. Dios no nos provoca enfermedades, no, pero sí nos lleva al desierto. ¿Cómo nos oponemos a esta obra transformadora de Dios? Principalmente por lo que acabamos de leer, cuando andamos en tinieblas. Si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, y la obra transformadora depende de que yo esté pegado a Él. Si yo ando en tinieblas, se detiene esa obra. Porque Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Se lo voy a leer, pongan atención. Les voy a recordar textos que ustedes ya conocen. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El 4. En él estaba la vida y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando del Cristo, del verbo de Dios, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cristo vino a morar en nosotros. ¿Y de qué nos llenó? De vida, nos llenó de luz. Su Santo Espíritu está en nosotros. Hay una comunión perfecta entre el Padre y nosotros por medio de su Santo Espíritu. Para que esta obra transformadora sea real, coherente y verdadera, esa unidad no puede fallar. ¿Cómo falla esa unidad? ¿Cómo se interpone? ¿Cómo se le pone un pare? ¿Cómo se hace stop? Andando en tinieblas. Cuando yo permito que entren las tinieblas a mi vida, el Espíritu Santo se constriñe. Por eso dice la Escritura, no apaguéis el Espíritu, no lo contristéis. Porque ningún ser humano puede obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, nadie puede amar a Dios sino por medio del Espíritu Santo. Basta con que entre una tiniebla a mi vida y yo quedo andando en la inercia del conocimiento. No sé si se entiende esa expresión. Yo necesito, cuando despierto, entregarme a Dios y que su Santo Espíritu me dirija. Porque si no, quedo en la inercia de mi conocimiento y sale un monstruo que llevo adentro. Ese monstruo que debe estar enjaulado aparece, toma dominio, toma posición.
Y generalmente está influenciado por poderes demoníacos y me quiere llevar a la muerte y quiere destruir mi familia y quiere blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué ocurre? Porque pierdo la presencia de Dios. La vida del cristiano es total dependencia del Padre. Por eso hay una obra transformadora. Porque yo soy independiente, porque soy soberbio y egoísta, y Dios me hace nacer de nuevo para transformar eso, una obra poderosa, un milagro indescriptible de un hombre soberbio, rebelde, egoísta, blasfemo, en un hombre que empieza a decantar y empieza a ser transformado en la imagen de su vida. Pero si tú pones el freno de mano, andando en tinieblas, no hay posibilidad. Vas a estar oculto, vas a andar a oscuras, solo vas a asistir a reuniones y vas a entender que no hay crecimiento en tu vida, solo por el hecho de que hay tiniebla. Y la tiniebla no tiene grado. La tiniebla, aunque sea un 1% de tiniebla, es tiniebla para Dios. Y Dios es santo y no permite esa tiniebla en tu vida. Por eso Juan es tan claro para decir, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Diga conmigo, de toda maldad. Para Dios el pecado no es problema. Quiero decirlo en el contexto correcto. ¿Por qué no es un problema? Porque Jesús pagó el precio de todos los pecados. La sangre de Cristo vino a eliminar la obra de Satanás. Pero tengo que estar bajo la luz, bajo esa sangre. Si yo tengo algo oculto, entonces estoy en tinieblas. Y no voy a crecer, voy a ser un niño espiritual toda la vida. Puedo hasta tener un don, porque los dones fueron repartidos por el Señor a todos los hombres. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usado, te lo escuchamos a Jorge Mitiana hace muchos años, ¿te acuerdas? Usado no es aprobado. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre, profeticé, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces usado no es aprobado, no te confundas. Para crecer necesitas luz. Y en Dios no hay tiniebla. ¿Por qué no quieres confesar? ¿Por qué? ¿Porque Dios no te va a perdonar? Lo hemos dejado establecido. Que hay perdón para todo pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es tu soberbia, es tu orgullo, te da vergüenza. Y tu carne se quiere esconder. Y argumenta, no, lo que pasa es que si yo hablo, voy a dañar tanto al hermano. Es que si yo hablo, ese familiar que hizo lo inadecuado va a ser terrible para la familia. Esos son los argumentos humanos, ¿verdad? Hay, hermanos, hermanas, permítanme decirlo con mucho respeto y con mucho cuidado. ¿Hay perdón para el aborto? ¿Hay perdón para el aborto? Sácalo a Dios. Si abortaste cuando eras joven y tienes vergüenza y Dios te llamó, tienes que confesar. Y la sangre de Cristo te va a limpiar. Y tu comunión va a ser verdadera con el Padre y con su familia.
Alguien hizo inapropiado o inapropiado contigo y tienes vergüenza. Anda al contexto correcto, busca una hermana mayor, confiesa, restaura, restituye. Si robaste y te da vergüenza, dilo. Si adulteraste, si usaste las redes inadecuadamente, adulteraste en tu corazón, tienes que confesarlo. No puede haber tinieblas o si no hay crecimiento y quedas a merced de tu propia alma. ¿Quién gobierna la vida del ser humano? Debe ser el Espíritu de Dios. Pero si no es el Espíritu de Dios, es tu alma. Y tu alma no quiere lo de Dios. Está escrito. Tu alma a lo más puede llegar a optar al grado de religioso consumado. Dios no quiere religioso. Dios no acepta otra vida, por muy buena aparentemente que sea. No acepta otra vida que no sea la de su Hijo en el hombre. Lo demás es todo obra muerta. Todos los esfuerzos humanos no sirven. Si tú crees que vas a lograr ser como Jesús en tu fuerza sin luz, porque no pudiste prender la luz, porque te da vergüenza, te digo que es tiempo perdido. La única obra que acepta Dios es la obra del Espíritu Santo, que está con nosotros día a día, que nos lleva a pedir perdón, que nos lleva a arrepentirnos, que nos lleva a confesar. ¿Cuántas veces hemos pecado? Muchas veces. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la garantía? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Hermanos, no solo nos perdona, nos limpia. Esa mancha sale. Es una restauración total. No pierdas esa oportunidad. Tienes cosas ocultas de tiempo, no te preocupes. Nuestro perdón está por delante. Confiesa. Nuestro interés es tu crecimiento espiritual, es tu comunión con Dios. Voy a hacer una locura. ¿Me permiten hacer una locura? ¿Cuántos entendemos? Estoy hablando de los discípulos que están aquí. ¿Cuántos de los discípulos entendemos que es un mandamiento perdonar? ¿Entendemos? ¿Es un mandamiento perdonar? Si no, después lo revisan más de un sí. ¿Y quién no perdona? ¿Qué dice Jesús? No será perdonado. ¿Debemos perdonar? ¿Cuántos pecados? Entonces yo quiero esta mañana que tú le digas a tu esposo y tu esposa que le digas a tu esposo. No importa lo que hayas hecho, yo te voy a perdonar. ¿Entienden? ¿Por causa de qué lo hacemos? Eso es amor. ¿Tú quieres que tu cónyuge crezca a la imagen de Jesús? Y si tiene vergüenza porque le da miedo decir, porque su orgullo todavía está a un nivel de que le cuesta, ¿no será mejor allanar el camino y decirle, mi perdón está por delante? ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes decir? ¿Sí? Lo que hayas hecho, donde hayas cerrado, yo te perdono.
perdón está por delante. Porque somos hijos del Rey. Tómale la mano de tu esposo y míralo. ¿Sí? Si no estás capacitado, entonces hay un problema en tu corazón más grande. Si tú no puedes perdonar, es porque no has entendido el perdón de Dios. Si tu orgullo y tu soberbia te atraparon en este minuto y tú empiezas a pensar, no, yo si me engañó, yo no lo podía perdonar. No, si o abortó, yo no podía, no. O si mató a alguien, yo sería incapaz de... La sangre de Jesús corrió en favor de ¿cuántos? ¿Es preciosa la sangre de Cristo? Y por otro lado, ¿quién sería capaz de confesar? Alguien que entiende el amor de Dios y que sabe que está atrapado porque no ha confesado. Y su amor a Dios es mayor que su vergüenza. Y ha entendido por la palabra que no puede andar en tinieblas. No permita que las tinieblas te ganen. No permita que las tinieblas destruyan la obra de Dios. No permita que las tinieblas te dejen como un niño espiritual y pierdan las emociones. No permitas que Satanás gane. Porque Jesús venció en la cruz. Jesús derrotó. Nuestro Señor derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió triunfantes. Amén, gloria a Dios. Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros, a no ser que tú quieras mantener ese pecado de la oscuridad. Tú le das el derecho, pero basta con que lo pongas a la luz y las tinieblas retroceden. No dejes nada oculto. No hay nada más importante que tu comunión con Dios. No hay nada más importante que estar de la mano del Padre, porque solo de su mano podemos caminar día a día frente a un mundo tan difícil de vivir. Solo de la mano de nuestro Padre podemos educar hijos para Cristo. Solo de la mano de nuestro Padre podemos vivir un matrimonio verdadero y feliz. Solo de la mano de nuestro Padre hay paz. No dejes que las tinieblas te separen. La luz prevalece sobre las tinieblas. Pero aquí está tu decisión de venir a la luz, de desenterrar eso que no quieren mirar y homologarlo y ponerlo delante de Dios, a pesar de la vergüenza. La Escritura te asegura el perdón y el favor de Dios en tu vida. Si quieres, podemos ayudar. Si te da miedo, podemos estar ahí para apoyar. Hay hermanos mayores que han vivido estos procesos. Si tienes miedo de decirle a tu esposo, a tu esposo o a tu mamá, podemos acompañar. No tengas miedo. Porque detrás de esta tremenda verdad está Dios respaldándola. Amén. No somos los hombres, es Dios. Y hemos visto y somos testigos presenciales del poder de la luz. Somos testigos presenciales de cuando hemos venido a la luz, cómo Dios ha obrado poderosamente sanidades.
ha dado hijos, ha restaurado matrimonios, restaurado vidas, familias completas, porque la luz es Jesús. Y donde está Jesús, hay amor, hay poder, hay victoria sobre los